Les contaba sobre el juicio del siglo, puede ser este, que es el juicio por la causa Cuadernos. Escuchen esto, una audiencia semanal de 4 horas. La virtualidad como metodología preponderante. Del otro lado de la pantalla, 86 imputados, más de 100 abogados. Así comenzó el mayor juicio en materia de corrupción del país. La decisión del Tribunal Oral Federal 7 levantó diversas críticas en sede judicial. Y ayer la casación convocó al tribunal, al TOF 7, quiere ayudar a que el juicio cuente con mayor celeridad. Esto sería adoptar la presencialidad y sumar más audiencias semanales. Porque dijeron, no tenemos un lugar demasiado grande, vamos a hacer una audiencia una por semana, de acá hasta marzo, y además con la feria judicial en el medio, etcétera. No querían laburar, parece, los muchachos. No, y parece que querían darle largas al juicio. Cuando el caso se elevó a juicio oral, el fallecido juez Claudio Bonadío lo describió como la mayor maniobra de corrupción de los últimos 20 años. Según el detalle proporcionado por la fiscal general que interviene en el juicio, Fabiana León, son un total de 126 personas que fueron enviadas a juicio por esta maniobra. Hay de todo, hay confesiones de los empresarios, hay empresarios que tienen 5 hechos de corrupción, 5 coimas, digamos, 4 coimas, 20 coimas, etc. Y bueno, Hernán Capielo justamente es quien desarrolla esta cuestión, que ha venido siguiendo todo este tiempo, por supuesto. Está en línea, es uno de los periodistas más importantes de La Nación, y le queremos preguntar acerca de esto. Hernán, gracias por atendernos. Sabemos que son días muy, muy ajetreados, así que valoramos mucho la respuesta. Mi nombre es Jorge López de Simón y estoy aquí en Radio Honor Continental. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenos días. Disculpame estos días, pero anduvimos a las corridas. Por supuesto, lo entiendo perfectamente, por supuesto, lo entiendo, porque además esto recién arranca, ¿no? Parecía que iba a tener una dinámica y ahora aparentemente la dinámica va a ser un poco más razonable, de más días, aparentemente se va a trabajar en enero también. ¿Nos podés contar esas novedades? Vamos a ver, mirá, me parece que este es el caso de corrupción más importante que se está juzgando en la Argentina, y como estaba establecido hasta ahora, que era un día a la semana y por Zoom, parecía muy poco porque no se iba a llegar nunca a concluir este proceso. Uh-huh. Y además, digo, la dinámica de un juicio, ¿no? Digo, una cosa que empieza con una acusación y termina 5 años después, se pierde el hilo de lo que se trata, de qué se está juzgando. Claro. El tribunal se quería mantener en esta tesitura, pero la Cámara de Casación, que es el tribunal penal que está por encima de los tribunales orales, lo citó a los jueces para el martes con la intención de decirles, muchachos, ¿qué necesitan para que esto ocurra por lo menos 3 veces por semana? Uh-huh. Y que se haga de manera presencial. Así que le van a ofrecer una sala de audiencias nueva que se está estrenando acá en los tribunales de Comodoro Pi, que tiene toda la tecnología como para poder hacer también exhibir pruebas en video y todo eso. Ajá. Y además hay algunos jueces que están hablando también de sugerirles que suspendan las vacaciones de verano y que el juicio siga de largo todo enero. Imagínate con los 87 estudios jurídicos más importantes de la Argentina defendiendo a esta gente, la gracia que les va a hacer. Sí, claro. Pero también es cierto que esto no puede demorarse, ¿no? Esto es una causa que tiene como principal acusada Cristina Kirchner, jefa de una asociación ilícita, esa es la acusación. Uh-huh. Por debajo de ella, como organizadores, están sus funcionarios de su gobierno, De Vido, José López, el de los bolsos, Roberto Barata, que era la mano derecha de Julio De Vido, y por debajo están los que eran los mensajeros que iban a cobrar las coimas y los que eran los empresarios que las pagaban. Claro. Hay en total en este juicio 87 personas juzgadas, de los cuales la mayoría son los empresarios, y como bien decías en la introducción, está la particularidad que nunca la vimos, que es que los funcionarios confesaron haber cobrado y los empresarios confesaron haber pagado. Claro, es lo más insólito. Es lo más increíble de este juicio, claro, ¿no? Porque antes de darle a mi compañero que te quería hacer una pregunta, Hernán, yo quiero recordar que cuando todo esto arrancó,
Se hablaba no solamente digamos, el dispositivo de medios afines al gobierno kirchnerista, sino los propios funcionarios, Cristina y demás, decían que era todo inventado, que los cuadernos fueron reescritos, que le fueron dictados, que este hombre, como es de los servicios, le dictaron los cuadernos y que es todo una gran mentira, toda una gran fábula. Y como seguramente usted lo va a aclarar, no solamente se trata de los cuadernos, la justicia avanzó con las cámaras, con los teléfonos celulares, con los testimonios, con filmaciones, con un cúmulo impresionante de pruebas, ¿no es cierto? Ya no vale decir que esto es lofer, ¿no es cierto? Bien estás diciendo, la prueba no son los cuadernos, la prueba no es las confesiones de los arrepentidos, la prueba es todo lo que está alrededor que apuntala la veracidad de esas evidencias. Porque como vos bien mencionás, por ejemplo, se hizo un estudio de los teléfonos celulares que usaban los empresarios y los funcionarios. Y, por ejemplo, el día del pago coinciden en el mismo lugar. Claro. Se hizo un estudio del recorrido que hacía el chofer Oscar Centeno, que anotó en los cuadernos los pagos. Y justamente coincide con esos recorridos. Hay evidencia de los movimientos bancarios de las empresas el día en que se disponía del efectivo para hacer el pago. Claro. O sea, esos movimientos de caja sugieren extracciones de dinero por el mismo monto que dicen que se pagó. Con lo cual, digo, hay un montón de evidencia que acompañan los cuadernos. Y lo más fuerte de todo son los propios empresarios diciendo, sí, yo pagué. No sé, Romero, por ejemplo, Gabriel Romero diciendo, sí, yo tuve que pagar $600.000 para que me sigan dando la concesión en la hidrovía, y un montón de otros casos, ¿no? Claro. Delirante, porque aparte dice, para que me hagan un decreto, o sea, el decreto presidencial le costó $500,000 para continuar con la concesión de la hidrovía, y lo cuenta. Tal cual. Digo, Néstor. Entonces... Sí, Hernán, te quería dos preguntas. La primera de ellas, la importancia del juicio. Creo que por primera vez están sentados en el banquillo todos los protagonistas de la patria contratista, como podríamos decir de los 70 para acá, que se fue armando en la Argentina. Vemos por primera vez a los empresarios más importantes. Y la segunda, te quiero preguntar, desde el otro lado de los acusados dicen, justamente niegan la existencia de pruebas, no se hicieron peritajes, no hay pruebas concluyentes. ¿Qué nos podés contar de las dos cosas? Mira, un peritaje muy importante se terminó de hacer hace unos meses, cuando ya la causa estaba elevada a juicio, que es el peritaje sobre los cuadernos. Ahí se peritaron. De los cuadernos, hay 6 cuadernos originales que están resguardados en el tribunal. Sobre eso se peritó y se estableció que los cuadernos los escribió Centeno de puño y letra, como él mismo lo dijo, y además que en algunos casos hay sobreescrituras y tachaduras, sí, en 2 específicamente, vinculadas con un empresario que se llama Lawson. Y eso está aclarado y está explicitado. Sobre esto los empresarios van a decir, esto invalida el resto de los cuadernos. No es así, porque el peritaje certifica que los escribió Centeno y dice que no puede decir quién hizo esas enmiendas. Eso va a ser objeto de debate. Y el otro objeto de debate es que los empresarios van a volver a la carga con los argumentos que pusieron hasta ahora, que es que sus confesiones fueron obtenidas bajo presión, porque dice que si no confesaban, seguían presos. Y además en su momento se decía, Hernán, si no recuerdo mal, se decía que no se siguió con el procedimiento de grabar las, ¿no? Que no había que no había medios para grabar las confesiones eventualmente, ¿no? Bien lo decís vos, medios técnicos. El artículo de la ley del arrepentido habla del registro mediante medios técnicos. Todas estas objeciones que fueron realizadas ya durante la instrucción ante Bonadío fueron rechazadas por la Cámara Federal, por la Cámara de Casación, por el Tribunal Oral Federal, y volvieron a ser rechazadas por la Casación y están en la Corte, y la Corte las volvió a rechazar. La Corte acaba de rechazar en estos 2 semanas unos 30 recursos de los empresarios, que entre otras cosas apuntan a esto. Claro. O sea, esta discusión, que sin duda se va a reeditar en el juicio, ya está zanjada, ya fue descartada, y lo que dice los tribunales es que el medio técnico existió, que es el registro del acta,
que la ley no exige una grabación, que se hizo la confesión delante del abogado defensor y que el abogado defensor estaba ahí para resguardar los derechos de su cliente todo el tiempo. Tal cual. La otra cuestión que dicen los empresarios es, no eran coimas. Y ahí hay un abanico de excusas. Una es, eran aportes de campaña. El caso Calcaterra, ¿no? Creo que Calcaterra dijo eso. Dijo eso. Uh-huh. Otra es, era una coacción. Si yo, me apretaron para pagar. Si yo no pagaba, no cobraba. Y fui y pagué coaccionado. Uh-huh. Bueno, todo eso se va a ventilar en el juicio y los tribunales lo van a evaluar. Por lo pronto, esto ya lo han argumentado y el tribunal oral lo sacó corriendo. Dijo, no, venga a juicio y explíquelo acá. Claro. Hernán, la última, y te agradezco muchísimo, nos es muy útil tus aclaraciones, por supuesto, tus aportes. Ayer la Corte Suprema confirmó la condena a Julio De Vido. Podríamos decir que va terminando el juicio 11 casi 14 años después. ¿Cuánto puede durar, siendo pesimistas, o mejor dicho, siendo optimistas, cuánto crees que puede durar? Sobre todo si se consigue lo que quiere la Cámara, es que se acelere la cantidad de audiencias y demás. El juicio oral, yo creo que 2 o 3 años, no menos. No te olvides que hay 87 partes que preguntan y hay 600 testigos. Por cada uno de esos 600, los 87 tienen derecho a preguntarle. Y claro, después viene la revisión de casación y la Corte. Yo creo que entre 5 o 6 años, tranquilo, digamos. Puede pasar hasta que haya una sentencia firme. Mirá, te cuento un fallo de ayer de la Corte que no trascendió y que es indignante. Una chiquita que nació en Salta con un problema de mala praxis, violencia sobre el feto, la chiquita hoy tiene 23 años y la Corte recién acaba de fallar. Qué bárbaro. Imagínate. Qué bárbaro. Pero imagínate la situación de esa familia, sí. reclamando por la mala praxis de su hija desde que nació hace 23 años y recién ayer tuvo una palabra final de la Corte. Y además uno piensa que en ese caso, por ejemplo, no median cuestiones políticas. No hay presidencia de por medio, no hay funcionarios políticos de por medio, ¿no es cierto? No, estaba el poder de una prepaga y de una obra social que seguramente se movieron para que no hubiera ninguna decisión y que demorara tanto. 23 años. Era una beba que cuando nació sufrió violencia el feto. 23 años. Hernán, un gusto poder hablar con vos. Ojalá lo hagamos en otro momento. Te agradezco muchísimo este contacto. Un abrazo. Gracias. Hernán Capielo, periodista de La Nación, en nuestro cierre de nuestro programa de hoy.